8 de cada 10 dijeron no. Y aún así los lineamientos fueron aprobados. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantuvo su facultad de intervenir en quejas y multar a concesionarios hasta con el 1% de sus ingresos. Y hay otra duda. Sus propias reglas exigen publicar antes de aprobar un informe sobre la consulta. Esta noche ese documento no aparece en su portal. La CRT dice que no habrá censura. Justo el principal temor expresado en la consulta. Agustín Velasco nos explica. No hay ningún espacio de censura, porque la comisión no revisa contenidos, ni determina que es o no información. Es la respuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a uno de los principales cuestionamientos contra los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias. Y el contraste está en la propia consulta pública. De acuerdo con un análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 82.2% de los 8.889 comentarios publicados rechazó el proyecto. Y en 2 de cada 3, el principal argumento fue el riesgo de censura o afectaciones a la libertad de expresión. La consulta no era vinculante. Y aunque la comisión retiró algunos de los conceptos más controvertidos, mantuvo 2 elementos centrales: su intervención para tutelar el procedimiento de quejas y la posibilidad de imponer sanciones económicas. No es esta tutela entre comillas. Que las personas tengan un mecanismo para presentar quejas y para que el medio les dé respuesta, no es entre comillas. La comisión podrá intervenir cuando una audiencia denuncie que no se cumplió con el procedimiento para atender su queja. La comisión insiste en que no sancionará contenidos, pero el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley podrá terminar en multas para los concesionarios. Eventualmente puede llegar a una sanción, porque no dio respuesta. La primera es del 0.1% hasta el 1% de los ingresos del concesionario. Los lineamientos también mantienen la obligación de diferenciar la opinión de la información noticiosa mediante plecas, cortinillas o mensajes sonoros. Lo que sí eliminó la comisión fue la referencia a no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica presentada como actual. Las sanciones son para los concesionarios, pero ya lo dijimos, primero hay un exhorto, ¿no? Y antes de llegar a una sanción hay un procedimiento previo. Los nuevos lineamientos entrarán en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con imágenes de David Mejía, con Agustín Velasco. La comisión dice que no habrá censura, pero conservó la facultad de intervenir en quejas y multar a concesionarios. ¿Dónde termina la protección de las audiencias y dónde empieza el riesgo para la libertad editorial? Vamos a analizar con la maestra Alejandra Cuyen. Ale, muy buenas noches, bienvenida. Renato, qué gusto verte en este espacio como siempre. Mira, yo creo que la primera, vamos por lo bueno, porque hay que reconocer que por lo menos se hizo la consulta, ya la autoridad está al tanto que la gente esté en contra de esta regulación. Claramente no les importa, eso ya lo sabíamos. Y 2, hicieron algunas modificaciones, yo diría menores, pero las hicieron, cosa que tampoco se había visto con otro tipo de regulaciones cuando hay estos foros. A mí me parece muy delicado que se mantengan con esta amenaza de multa a los concesionarios, donde se van sobre sus ingresos completos, a pesar de que se trate de una audiencia a lo mejor referente a una nota específica de un noticiero específico. Pero la multa no es sobre los ingresos de ese noticiero, que al final son unidades de negocio, sino sobre todos los ingresos del concesionario. ¿A qué te lleva esto? A la autocensura. Te lleva a que los medios chicos quedan mucho más vulnerables porque le estás metiendo más regulación. Y claro, los medios grandes tienen capacidad pues, para contratar a un grupo más de expertos que son los que van a llevar las controversias sobre las audiencias, pero al final la gran polarización en este país se da sobre todo en las redes. Y pareciera que acá se están concentrando los medios grandes o porque es más fácil multar a los concesionarios
porque no es la democratización de las benditas redes, como decía el famoso, sino un mecanismo de extracción de rentas. Y muchas veces lo que seguramente vamos a ver pues son los mismos grupos alineados con el gobierno federal que empiezan a meter presión sobre medios que les son adversos o que les son incómodos. Me llama la atención que en estos cambios, Renato, de nuevo no se menciona nada de qué pasa cuando la autoridad miente, qué pasa cuando la autoridad amenaza, qué pasa, y cuando digo la autoridad va desde la mañanera hasta los distintos personajes que por ahí circulan y lo que después pasa en las gobernaturas o lo que pasa en los medios locales. Nada de medios públicos aquí parece que vaya a ser sancionado y eso no quiere decir que no desvirtúen información o que no haya abusos. Yo sigo pensando que el público tiene siempre el derecho y la facilidad de cambiar de canal o simplemente apagar el medio cuando no le parezca respetuoso o no le parezca correcto. La presidenta un día lo dijo, pero de todas maneras han seguido con esta iniciativa que denota más miedo a perder el control de la agenda que verdadero respeto al pueblo de México o a las audiencias de los medios de comunicación, Renato. Déjame intentar una provocación, Ali. Vámonos. Esto viene, pareciera, muy ligado a la famosa lista, que no fue lista, solo fue un planteamiento de unas redes coordinadas. Un ecosistema, gracias, un ecosistema de información, pero que el paso uno era siempre la información generada en los medios. Me parece muy complicado desligar una cosa de la otra. No hay manera de desligarlo porque además salen al mismo tiempo, por supuesto. Ellos ya sacaron una lista, aunque lo llamen ecosistema, donde ya señalaron a quiénes son sus enemigos. Y Morena sabe muy bien que hacer una cosa así desde la mañanera es un mensaje a sus bots y es un mensaje a sus bases para atacar o eventualmente ver por dónde golpean o castigan a aquellos que están en la lista famosa o en las listas, porque al final daban, en la tercera lista daban hasta cuentas de Twitter que eran las que difundían las malas noticias sobre el gobierno. Hay que decir además que la misma Luisa María Alcalde fue muy enfática sobre, son noticias adversas al gobierno. Entonces, si resulta que criticar un mal dato, una mentira o una verdad a medias o una no actuación de la autoridad, como lo hemos visto en muchos casos, tanto en temas de corrupción como en temas de violación de las normas, de las leyes, ahí cualquier crítica que se vaya contra el gobierno parece que va a ser sujeta de censura. Y la ley de las audiencias pues se vuelve lo más fácil del mundo porque agarras y mandas a un grupo de afines al gobierno a que vengan a meterle un golpe al medio en cuestión. Sí, ¿no? El medio va a contestar conforme a su código de ética y si no les parece, la autoridad va a mediar y eventualmente va a sancionar. El problema queda básicamente en el mismo lugar, Renato. Sin lugar a dudas. Ale, como siempre, muchísimas gracias. Ahora por sí que tengamos acompañarnos. cuidado con lo que digamos. A mí me parece, nosotros y muchos medios hacen la diferencia con qué es análisis y qué es información, pero simplemente le están metiendo más carga y más costos a los medios pequeños y en vez de que haya cada vez más medios y mejores, lo único que están tratando es de promover la autocensura. A seguirlos Una ahorcando. pena que en un gobierno tan popular haga eso. Muchísimas gracias, Ale. Como siempre, muy buenas un gusto noches. estar Un placer contigo. estar contigo.